Repetimos, buenas tardes a todos. Repetimos de nuevo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Como sabéis todos, se ha organizado en conjunto entre la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de Abogados este curso de especialización, de alta especialización en Derecho Deportivo, y realmente bajo la dirección de Ramón Terol y y el colegio estamos muy ilusionados con este proyecto porque está pensado sobre todo el curso y enfocado mucho para profesionales que ya están trabajando en el ámbito de derecho deportivo y también para aquellas personas que se quieran incorporar. Es un proyecto interesante y novedoso, sobre todo porque tiene un enfoque bastante práctico y nosotros consideramos que, bueno, que puede ser no solamente interesante por los temas que se van a abordar en este curso, sino también por las personas que van a impartir cada uno de los bloques en los cuales se ha dividido el curso. Yo creo que a nadie se le escapa que en el siglo XXI el deporte es una de las áreas profesionales que tiene no solamente una gran demanda, sino que ha demostrado incluso en el tiempo de pandemia que es capaz de reinventarse, que es capaz de crecer. Cuando se suponía que decrecía toda la actividad económica, ha sido uno de los sectores que ha sabido mantenerse con dificultades, pero a través de eso, de la capacidad que tiene este sector económico de producir nuevas formas de trabajo, nuevas formas de competición, de adaptarse al tiempo COVID. Es decir, nos ha demostrado y nos sigue demostrando que su crecimiento exponencial es importante y que es un sector de negocio muy importante. Para las personas y los profesionales que están incluidos en este panel de profesores que habréis podido ver en el curso, es gente que lleva muchos años trabajando en el mundo del deporte y yo creo que tanto Ramón como yo coincidiríamos en decir que son casi todos ellos apasionados de su profesión. Porque quizá una de las cosas que diferencia a la gente que trabaja en el sector del mundo del deporte es fundamentalmente la pasión por lo que hace. El deporte engancha mucho. Trabajar en el mundo del derecho deportivo realmente es gratificante en un porcentaje muy alto de las ocasiones y nos da la oportunidad de utilizar distintas herramientas profesionales que en otras áreas o en otros aspectos de nuestro desarrollo profesional pues es difícil. Para los que no me conocéis, soy Ana Ballesteros Barrado, llevo trabajando 30 años en el mundo del derecho deportivo, desde el punto de vista de la asesoría jurídica de federaciones deportivas españolas, autonómicas y en algún momento de alguna internacional, y he tenido la suerte de poder trabajar también con algunas entidades como clubes y sobre todo con deportistas a lo largo de todo este tiempo. Y quizá me podría definir a mí misma como una enamorada del trabajo que hago, porque tengo la suerte de vivirlo con ilusión y de cada mañana tener un reto diferente por delante. Y quizá eso sea algo que nos une a las personas que estamos en este curso. Entre los objetivos fundamentales que tiene el curso, yo creo que Ramón los definió muy bien cuando hizo esta propuesta, era aunar conocimiento y el efecto práctico. Y los módulos en los cuales se ha dividido la formación, yo creo que quizá son pensados desde un punto de vista muy pragmático. Pragmático en el sentido de, por un lado, vamos a conocer cómo se organiza, cuál es por qué tenemos este sistema deportivo que tenemos en España, y eso se hace en ese módulo de introducción de la mano y acompañados de grandes profesionales de este mundo del derecho deportivo. Entre otros el profesor Palomar, por ejemplo. ¿Quién no conoce a Alberto Palomar? ¿Quién no ha tenido la suerte de poder escucharle
y conocer su punto de vista en relación no solamente al origen, al presente y al futuro del deporte en España. Hay un segundo bloque en el cual se conoce la organización, tanto nacional como en otro de los bloques, la organización internacional, y ahí está prevista la intervención de profesionales de la administración pública. Tenemos entre el elenco de profesores que se ha buscado aportaciones como, por ejemplo, la de Ramón Barba, que ha sido durante muchísimo tiempo el subdirector general de régimen jurídico en el Consejo Superior de Deportes, quizá uno de los juristas más brillantes que hemos tenido en ese sector y en ese área. Está prevista también la intervención del subdirector general de alta competición, que nos dará una visión desde el punto de vista de la administración pública muy interesante, o la intervención de Antonio Guerrero, que dirige desde hace muchísimo tiempo en la Comunidad de Madrid los aspectos tanto de organización deportiva, como también los aspectos jurídicos. Estuvo también el servicio jurídico del Consejo. Está pensado un poco esos módulos de introducción o de base del curso de la mano de personas que tienen un gran conocimiento de estas materias desde el punto de vista quizá muy práctico y que pueden ser no solamente muy didácticos porque tienen mucha experiencia, sino también darnos esos enfoques que en otros cursos o máster no existen porque falta esa visión quizá más desde la propia administración pública. Está previsto también en los módulos esa parte de intervención, como decía, intervención pública en el deporte, la aplicación del derecho internacional. Está previsto también los puntos y los aspectos fiscales y está unidas estos módulos a personas que tienen un conocimiento muy interesante de esas áreas, compañeros de despachos como pueden ser Brosea, como puede ser BDO, como puede ser, lo diré, perdón, se me ha ido en este momento, estaba pensando en uno de los compañeros y se me ha ido Senferrero, quiero decir, este tipo de despachos que tienen una experiencia desde el punto de vista fiscal y de la relación con los deportistas profesionales muy pragmática, van a ser aquellos que impartan estas áreas de conocimiento, ¿no? Y realmente creo que es un lujo poder compartir con ellos aspectos muy prácticos. Está previsto también que cada uno de los módulos haya algún taller práctico que pueda ser impartido por compañeros que trabajan habitualmente en estos sectores, como por ejemplo cuando estemos hablando de derecho sancionador y de deporte, quiero decir la parte disciplinaria, hay prevista un taller práctico enfocado pues, a sectores menos profesionalizados, como puede ser, por ejemplo, el atletismo, que es un deporte interesante, deporte olímpico, pero no tiene esos aspectos profesionales. Dentro del elenco de profesores podemos ver que hay gente de la Liga, de la Federación de Fútbol, que tenemos compañeros que trabajan en clubes como puede ser el Sevilla. Ahí está prevista la intervención desde distintos puntos de vista, la Liga de Fútbol, la ACB, los clubes, la federación. Es decir, se va a intentar dar una visión muy global de todos los aspectos que conforman cada uno de estos módulos que tiene el curso. El tema de responsabilidad civil, los aspectos federativos también están previstos, el dopaje en el deporte, que es el tema en el que tenemos la inmensa suerte de tener hoy a José Rodríguez para que nos haga esa introducción y esa visión quizá más crítica que nos ayude a detectar cuestiones interesantes dentro de los proyectos de la nueva ley, pero se abordará también en ese módulo de dopaje en el deporte desde un punto de vista ya mucho más extenso, porque lleva módulo completo para poder verlo y realmente todas esas novedades de las que hablaremos hoy se hará ese contrapunto interesante del conocimiento del funcionamiento actual y de esa visión quizá más que ya habrá entrado en vigor, esperemos que haya entrado en vigor la ley de la que nos va a hablar José hoy, ¿no? Tenemos también aspectos como la explotación comercial de la actividad deportiva,
es una de los bloques que tiene un interés no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también para la gente que quiera tener una visión un poco más de la gestión en el ámbito del deporte, la fiscalidad que comentábamos antes, la resolución de las controversias y de los litigios en materia deportiva. Se está poniendo muy de moda el tema de la mediación, incluso FIFA en la última modificación que ha hecho aparecía un capítulo nuevo en el cual esta intervención de la mediación empieza a ser cuasi obligatoria y vamos a tener la suerte de poder ver de ese tipo de propuestas, ¿no? De resoluciones de conflictos, esas alternativas a la resolución de conflicto que aboga muchas veces en el procedimiento judicial, pero que puede ser evitado en muchos casos a través de figuras como la mediación en el arbitraje. Y serán de los aspectos que, repito, tendremos también la inmensa suerte de poder trabajar y ver en los módulos que están previstos, ¿no? La legislación deportiva sectorial está prevista también, pues el CSD, la EPSAP, el Tribunal Administrativo del Deporte. Tendremos entre los panelistas que están previstos, compañeros y profesores, está prevista, por ejemplo, la intervención del actual presidente del Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, pues su visión del funcionamiento de este tribunal pues puede ser muy interesante porque nos dará pie a ese debate, a esas preguntas que siempre interesantes que se pueden realizar. El deporte profesional, la visión de ese área jurídico, deportiva, profesional, campo de negocio, llamémosle X, tiene previsto un módulo específico y, por ejemplo, aquí hemos incorporado en el último momento un taller práctico que irá de la mano de un compañero, ¿no? José Antonio del Valle, que nos hablará de cómo se regula, por ejemplo, en el ámbito del ciclismo, un deporte de esos semiprofesionales, cómo se regulan todos los contratos. Es decir, está prevista esa parte quizá más práctica, el régimen del deportista y los agentes en el ámbito del deporte. Muchas veces cuando hablamos de deporte se nos olvidan áreas como esta. En este curso está previsto el hablar de la gente, el hablar de ese régimen, esa situación que tiene el deportista profesional y ver un poco esas situaciones que, repito, no se contemplan en otras formaciones en materia de derecho deportivo, pero que aquí están incluidas en la formación que se está planteando conjunta, como decía antes, ¿no? Y luego, pues, ¿qué os puedo decir? Pues si vamos pasando revista a los profesores previstos para este curso, nos encontraríamos, pues como comentaba antes, con nombres muy interesantes, ¿no? Gente que lleva muchos años, como Juan de Dios Crespo, es decir, una de esas personas que nos puede comentar sin prepararse en la sesión tantas anécdotas en el mundo del derecho deportivo internacional y de sus experiencias en los tribunales de arbitraje internacionales, que solo con poder escucharle sus anécdotas sin que nos contase ninguna otra cosa, estaríamos aprendiendo y aprendiendo mucho todos. En la primera, yo que soy de las que me encanta escuchar siempre que tengo oportunidad, pero tenemos varios catedráticos de Derecho Administrativo. ¿Por qué? Pues porque realmente la formación en materia de Derecho Deportivo tiene una importancia y una relevancia crucial en los aspectos del derecho administrativo. Y quizá el poner esas bases correctamente es una de las cuestiones que Ramón ha tenido muy en cuenta a la hora de establecer parte de este profesorado que nos ayuden a establecer y afianzar esas bases de conocimiento para que luego podamos ir construyendo este curso e ir avanzando en las distintas áreas, ¿no? Yo podría ir comentando un montón de nombres que tenemos aquí del Consejo, de las distintas universidades, porque vamos a tener la inmensa suerte de tener, por ejemplo, a Begoña Pérez Bernabeu,
profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, que nos dará una visión distinta. Vamos a tener y vamos a contar con algunos atletas olímpicos como Javier Arqués o como Marisa Pérez Grasa, que son compañeros en el ejercicio profesional del Colegio de Abogados de Madrid y que nos pueden aportar esa experiencia propia que han vivido en deportes interesantes como es el atletismo, como es el voleibol y cómo han hecho para ir combinando su vida profesional y su actividad deportiva, gente que ya, bueno, pues está más dedicada y más volcada en sus aspectos profesionales del ejercicio de la abogacía. A mí me parece que podría estar hablando durante mucho tiempo y comentando este curso porque reconozco y soy sincera, alguno de vosotros me habéis llamado y me habéis preguntado, Ana, este proyecto es realmente ilusionante. A mí me parece que realmente es un reto. Que los que tengáis la suerte de hacerlo, yo desde luego pienso acompañaros en todo momento porque es una oportunidad para aprender, para afianzar conocimiento y sobre todo yo creo que va a ser una oportunidad única de reunir el panel de profesionales extraordinario que está previsto para cada uno de estos módulos eh, y en unos temas que son de plena actualidad, muy interesantes todos ellos y realmente enfocados a través de la parte de los talleres ese aspecto más práctico que realmente es el que nos interesa, junto con la ventaja que ofrece en este momento el curso, que es la de hacer la formación tipo online. A veces los abogados en ejercicio tenemos la gran dificultad de tener y de encontrar los espacios para poder formarnos atendiendo nuestras necesidades laborales y a las circunstancias de nuestra vida. Como veis, hoy yo, por ejemplo, estoy haciendo la presentación de este curso desde el coche, parada en la carretera cerca de Burgos, camino a Santander, porque mañana, pues bueno, pues me tocan juzgados en Santander y esto es así, este es nuestro día a día. Pero la ventaja que nos ofrece poder hacer esta formación online permite que Ramón esté en Alicante, que yo esté metida dentro del coche haciendo esto y que tengamos la suerte de tener a nuestro panelista invitado en la tarde de hoy en Madrid. Estos son los lujos que nos permite la nueva tecnología y que nos pueden facilitar el acceso a esta formación. Y yo sin más le cedo la palabra a Ramón, que nos presentará a José y os agradezco a todos la atención que me habéis dispensado. Muy bien, Ana, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Has hecho un esfuerzo considerable, ella misma lo ha dicho, yo no iba a decir nada porque, claro, esto de los formularios de localización que al final invaden la intimidad de los deportistas, ¿no? Pues también la nuestra, ¿no? Decir dónde estoy y a qué hora y tal, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Ana, por el esfuerzo. Y bueno, poco más me queda añadir sobre el curso, ¿no? La verdad es que Ana ha dicho todo lo que había que decir, ¿no? Y aparte con entusiasmo y tal, ¿no? Que yo pues comparto, ¿no? Efectivamente, todos somos unos entusiastas del deporte y también del derecho, ¿no? Es decir, probablemente yo a los 6 años ya quería dedicarme al derecho y ya quería ser abogado. Y después de los 6 años empecé a jugar al fútbol, ¿no? Es decir, estas cosas no se sabe cuándo vienen antes, vienen después. El caso es que las hemos juntado y las hemos unido, ¿no? Y bueno, y hoy aprovechamos este momento, ¿no? Esta webinar, ¿no? Que organiza la Escuela de Práctica Jurídica para centrarnos en uno de los temas quizá más polémicos que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que es la lucha contra el dopaje, el proyecto de ley orgánica que se está tramitando ahora, como las últimas leyes orgánicas, sobre todo la última, y su reforma mediante decreto ley que se hacen deprisa y corriendo, tratando de dar gusto a la Agencia Mundial Antidopaje, que es algo externo a nosotros, que es una fundación, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos aquí volcados con esto, ¿no? Mucho ha pasado con la lucha contra el dopaje en este país, ¿no? Y hoy pues vamos a centrarnos en las novedades que incorpora este proyecto de ley orgánica que, bueno, ahora decía, hombre, ojalá para cuando empecemos a tratar de dopaje en el curso esté en vigor, ¿no? Yo preferiría que no entrara en vigor, es decir, yo creo que tiene una serie de problemas esta ley verdaderamente importantes, ¿no? Mira, esto lo vamos a tratar de la mano de José Rodríguez, muy conocido, es decir, bueno, pues ha sido ciclista profesional,
ha sido presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Bueno, ha estado corrido hasta campeonatos del mundo de ciclismo, ha hecho grandes vueltas. Bueno, esa experiencia de la práctica la tiene. También, como digo, ha presidido las asociaciones de deportistas y además académicamente, pues resulta que José Rodríguez es doctor en Derecho, precisamente con una tesis doctoral centrada en las relaciones internacionales y el deporte. Por lo tanto, es decir, cuando pasan cosas con la Agencia Mundial Antidopaje que se trasladan aquí, pues es especialmente importante escucharlo, ¿no? Bueno, además es abogado, como todos sabéis, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y bueno, pues bueno, lleva muchas cosas, no solamente lleva temas de dopaje, pero si veis algún tema de dopaje en el que ha ganado el deportista, normalmente lo ha llevado José Rodríguez. Es decir, esto, en el caso de José Rodríguez, bueno, es que gana los pleitos, ¿no? Porque defiende, sobre todo en muchas ocasiones, sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el que estas organizaciones no olviden que hay derechos fundamentales y que los deportistas pues también lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas es lo que tiene, ¿no? Es decir, que en el ámbito del deporte y en el ámbito del derecho, ¿no? Pues José ha hecho de todo, pues digo, bueno, a veces se dice eso, me falta fregar, yo creo que él también lo ha hecho, ¿no? En este ámbito, ¿no? Y desde luego que es un auténtico lujo poder contar con él. No me enrollo más. José, tienes la palabra y anticipadamente te digo que muchas gracias por venir a compartir lo mucho que sabes sobre esto. Adelante. Pues bueno, buenas tardes y al contrario, muchas gracias a vosotros por invitarme, tanto a la Escuela de Práctica Jurídica como a Ana Ballesteros y a ti, Ramón, y sobre todo por vuestras amables palabras, sin lugar a dudas, fruto de la amistad que nos une desde hace ya muchos años. También quiero agradecer, sin lugar a dudas, la presencia de los asistentes que tienen la inquietud por este tema, que creo pues, que también es importante porque sin ellos, sin los alumnos y sin demás, pues el conocimiento quedaría también en cierta manera estancado, ¿no? Y sobre todo, pues también tengo que decir que conociendo cómo conozco el mundo sobre todo el mundo de los deportistas, pues tengo que reconocer, quizás sea un exceso lo que voy a hacer ahora, pero tengo que reconocer que para mí es un verdadero orgullo que hoy esté entre nosotros un deportista de primerísimo nivel, al que admiro profundamente, al que está siendo capaz de compaginar estudios universitarios con una carrera deportiva brillantísima, que es Álvaro Martín, y al que admiro profundamente porque no es nada sencillo. Yo estuve compaginando también estudios universitarios con una carrera deportiva y sin lugar a dudas conozco las dificultades y agradezco profundamente que esté hoy aquí con nosotros. Voy a compartir la pantalla porque he preparado si soy capaz de compartir. A ver. Pues a ver si me deja. Un momento, porque al final estas son las cosas del directo. ¿Vale? Bueno, pues no voy a compartirla porque me obligaría a salir de Zoom y entonces no voy a compartirla, pero como la tengo aquí delante, voy a intentar seguirla. En un principio la idea que tenía era el establecer algunas cuestiones básicas de este proyecto de ley antidopaje, como se va a llamar en este momento, hacer una pequeña introducción a aquellos cambios que son más relevantes, para luego centrarme en algunos aspectos que, en mi opinión, son los más controvertidos de este proyecto de ley. Tenemos que empezar diciendo que este proyecto de ley orgánica supone un cambio de concepto
se va a pasar de la lucha contra el dopaje como un elemento más en la protección de la salud del deportista, que es como así se afirma en la exposición de motivos de la vigente ley orgánica 3/2013, a que la lucha contra el dopaje sea un elemento central de la protección de la salud del deportista, y de hecho pasamos de una ley de protección de la salud a una ley de lucha contra el dopaje. Digo que la lucha contra el dopaje va a ser el elemento central de la protección de la salud del deportista, pero realmente considero que estoy siendo muy generoso con el sistema y sobre todo con la legislación española. Estoy diciendo que es un elemento central cuando realmente podríamos afirmar que es el único elemento que en este momento se ha desarrollado para la protección de la salud del deportista. Hablo en términos legislativos. Ojo, hay federaciones que están tomando medidas, pero en términos legislativos, y digo esto por una cuestión muy simple y que es muy fácil de entender. La Ley Orgánica 3/2013 estableció una serie de medidas específicas para la protección de la salud del deportista. De hecho, tiene un capítulo específico para este tipo de medidas. Y a día de hoy, 8 años después, resulta que no se ha desarrollado ninguna de estas medidas destinadas a la protección de la salud. La única que se ha desarrollado es la relativa a la lucha contra el dopaje en el deporte. Por esto soy muy crítico con el trabajo que se está realizando para la protección de la salud de los deportistas, porque creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Desgraciadamente, muchas de estas medidas están ya incluidas en la ley y no se han desarrollado. Es verdad que el proyecto de ley va a dejar vigente el capítulo de salud de la Ley Orgánica 3/2013, pero vuelvo a insistir, no sé si lo dejan en vigor porque molesta poco o porque realmente van a tener intención en algún momento de desarrollarlo. ¿Vale? Segunda cuestión importante de este proyecto de ley orgánica es que busca incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el nuevo Código Mundial Antidopaje que entró en vigor el día 1 de enero del 2021. Este proyecto de ley se empezó a tramitar en el tercer trimestre del año 2020. En principio se empezó a tramitar con carácter de urgente, porque querían que estuviera aprobado antes del 1 de enero del 2021. No se ha aprobado todavía y la semana pasada la Agencia Mundial Antidopaje pues ya dio un toque de atención al Estado español para decir que, bueno, que si en el plazo de 4 meses a partir de la semana pasada no tenemos un ordenamiento jurídico adaptado al Código Mundial Antidopaje, pues se podrían tomar medidas contra nuestro deporte. Como principales novedades, algunas de ellas pues yo considero poco relevantes, pero que tenemos que conocer. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte cambia de nombre y va a pasar a denominarse Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Esto, en principio, esta agencia va a seguir teniendo las mismas funciones que existe en este momento y, por lo tanto, este es un cambio que tenemos que conocer, pero en mi opinión es poco relevante. Sí es relevante que dentro de esta agencia se va a crear un comité sancionador antidopaje que va a ser un órgano propio y distinto, imparcial e independiente, que va a ser el órgano que va a finalizar los procedimientos sancionadores, imponiendo o no una sanción a los presuntos responsables de haber cometido estas infracciones. Y una de las novedades más importantes tiene que ver con este Comité Sancionador Antidopaje, y es que las decisiones de este comité van a ser directamente recurribles ante el orden contencioso administrativo. Es decir, han laminado las competencias en este ámbito del Tribunal Administrativo del Deporte, que hasta ahora los recursos contra las decisiones de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se planteaban
ante el Tribunal Administrativo del Deporte, y las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte eran las que agotaban la vía administrativa, y estas eran las que eran recurribles ante el orden contencioso administrativo. Ahora no, ahora las decisiones de este comité sancionador antidopaje van a ser directamente recurribles ante el orden contencioso administrativo. Se van a crear 3 niveles diferentes de deportistas: internacional, nacional y aficionado, con regímenes sancionadores diferenciados. Vamos a ver que una de las cuestiones que voy a plantear como digamos, posiblemente conflictiva, tiene que ver precisamente con la categoría de los deportistas nacionales. También tengo que decir que se crea un estatus de persona protegida, que van a ser determinados deportistas menores de edad, y determinados deportistas que tengan determinados tipos de discapacidades, que se va a agravar las sanciones que se impongan a aquellos que incurran en una infracción con estos deportistas, y a la vez estos deportistas, cuando cometan una infracción, van a tener también un trato, digamos, no tan duro como con otros deportistas. Entonces, el estatus de persona protegida también es una cuestión nueva. También es nuevo que las autoridades españolas, esto puede sonar extraño, ¿no?, que las autoridades españolas vuelven a ostentar competencias sancionadoras frente a los deportistas españoles de ámbito internacional. Hasta ahora, o la vigente ley, nos dice que los deportistas de ámbito internacional, el régimen sancionador que se les va a aplicar va a ser el de la respectiva federación internacional. Esto, bueno, pues hemos sido unos cuantos los que lo hemos criticado, porque nos encontrábamos con que en la misma competición, en competiciones oficiales, estatales, pues unos deportistas se regían por una normativa y otros deportistas por otra normativa distinta. Ahora esto se vuelve a unificar otra vez, y las autoridades españolas podrán sancionar a deportistas de ámbito internacional. Se definen, también como novedad, un nuevo tipo de sustancias prohibidas que se llaman sustancias de abuso, que son aquellas digamos, de uso más común con fines lúdicos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el 2021 pues estamos hablando de sustancias como la cocaína, la heroína, el éxtasis. Este tipo de sustancias van a tener un régimen especial cuando se detecten habiendo sido consumidas fuera de competición y sin el ánimo de incrementar el rendimiento deportivo. En este caso se sancionaría con un periodo de suspensión de 3 meses de licencia. Y además se crean nuevas infracciones. Voy a destacar 2. Una es la intimidación a testigos, con la intención de disuadirlos de comunicar cualquier infracción, y la otra, en cierta manera vinculada con esta, es la infracción por tomar represalias contra una persona que ha informado de buena fe de una presunta infracción. Esto puede resultar extraño, pero yo conozco ya varios casos de deportistas que en su momento colaboraron con las autoridades antidopaje, informando de determinadas infracciones de terceras personas, y finalmente, pues efectivamente el mundo del deporte, incluso el mundo federativo, tomó medidas que perjudicaban a este deportista que había informado de estas infracciones. Recuerdo concretamente el caso de una deportista a la que se le llegó a impedir el acceso a las instalaciones del Consejo Superior de Deportes. Se le retiró la acreditación y no había a priori no había ningún otro motivo que fuera este. Pero bueno, entonces estas 2 infracciones se incorporan. Yendo a las cuestiones que puedan ser más controvertidas, y he comentado antes el aspecto de los deportistas de nivel nacional,
Una de las cuestiones para mí que pueden ser controvertidas es la posible aplicación de la ley a personas sin licencia federativa. Esto es una cuestión absolutamente novedosa, que también tengo que decir que habrá que ver cómo pretenden aplicarlo. Yo hablo, lo que voy a hablar ahora es como una posibilidad, ahí tenemos que ver cómo se lleva a aplicar. Hasta ahora la normativa antidopaje siempre estaba vinculada a la posesión de una licencia federativa, al estar bajo lo que se conoce como una relación de sujeción especial que se establece entre el deportista y la federación, es decir, entre el deportista y el Estado a través de la licencia. Ahora la ley podría permitir que se aplicara a personas sin licencia federativa, concretamente a personas que se les considere deportistas de ámbito nacional. Esto es así porque el ámbito de aplicación de la ley nos dice que se va a aplicar a personas que estén o hayan estado, y es importante el hayan estado, en posesión de licencia federativa, ¿vale? Y a la vez se nos dice que se considera deportista de nivel nacional en primer lugar, al que no tenga la condición de deportista de nivel internacional, y en segundo lugar, que haya cumplido en los 5 años anteriores a su reconocimiento algunas condiciones, como pueden ser el haber participado en competiciones oficiales de ámbito estatal donde existan contratos profesionales, o que haya participado en el campeonato nacional de categoría absoluta de algún deporte. Y esta condición de nivel internacional se va a perder única y exclusivamente por el transcurso del tiempo, por el transcurso de 5 años, desde que dejaran de concurrir las circunstancias que determinaron su adquisición, o bien por haberse adquirido la condición de deportista de nivel internacional. Es decir, por intentar aclararlo. Imaginemos un deportista que participa en un campeonato nacional de categoría absoluta en un deporte. Ese deportista, ese año y los 5 años siguientes, se va a considerar, va a tener la condición de deportista nacional, ¿vale? En ese periodo de tiempo podría ocurrir que abandonara la práctica deportiva, la práctica competitiva. Pues bien, si tenemos en cuenta que va a seguir conservando su condición de deportista de nivel nacional y que la ley se aplica a aquellos que hayan estado en posesión de licencia federativa, nos podemos encontrar con que estemos aplicando la ley a personas totalmente desvinculadas del mundo del deporte y que, por supuesto, que ni compitan ni tengan intención de hacerlo. Y esta es una cuestión, en mi opinión, que puede ser controvertida. Una cuestión absolutamente controvertida, sobre todo porque afecta a derechos fundamentales, que a mí me llama mucho la atención, es que la ley orgánica va a delegar en la Agencia Mundial Antidopaje qué matrices biológicas pueden ser analizadas. Algo así de simple. La agencia, lo que la ley dice, porque aquí hay que entenderlo, porque están utilizando, hay alguna redacción dentro de la ley que no deja del todo claro, pero que cuando se analiza llegamos a esta conclusión. La ley, el proyecto de ley lo que nos dice es que la agencia española va a poder acreditar las infracciones de las normas antidopaje utilizando los parámetros relevantes de la orina, de la sangre o de cualquier otra matriz del deportista cuyo uso estuviera autorizado y reconocido por la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Vale? ¿Esto qué ocurre? Pues esto lo que ocurre es que el Código Mundial Antidopaje, en la actualidad, lo que está permitiendo que se utilicen, por ejemplo, perfiles de ADN, se está permitiendo que se utilice el genoma humano de los deportistas y está permitiendo que se utilice cualquier otra matriz biológica del deportista. Es decir, el proyecto de ley orgánica, de manera subrepticia, está autorizando el uso de perfiles de ADN, del genoma humano, y abre la posibilidad de poder utilizar matrices biológicas como, por poner un ejemplo, biopsias musculares o líquido cefalorraquídeo. Esto, que fue mencionado por el Consejo de Estado en el informe que hizo de esta ley, en el expediente 135-2021, dijo claramente que estas eran unas medidas claramente desproporcionadas. Y son medidas que afectan a derechos fundamentales
como la integridad física o la intimidad, la integridad física o la intimidad del deportista. Pues bueno, pues nos encontramos con que el proyecto de ley orgánica está delegando en una organización privada extranjera, que es la Agencia Mundial Antidopaje, el desarrollo de derechos fundamentales, lo que, en mi opinión, quiebra con el principio de colaboración reglamentaria del Ejecutivo y, por lo tanto, está o puede suponer una quiebra de los derechos fundamentales de los deportistas. Otra cuestión, en mi opinión, controvertida, es que en determinadas ocasiones, no, realmente, cuando los controles de sangre sean realizados por el Comité Olímpico Internacional o por las federaciones internacionales, estas extracciones sanguíneas pueden ser realizadas por personal no sanitario. El proyecto de ley es muy claro cuando nos dice que las extracciones sanguíneas ordenadas por la agencia española van a tener que ser realizadas por personal habilitado por la propia agencia, pero estas extracciones de sangre solamente podrán ser realizadas por personal sanitario con capacidad legal para realizar dicha extracción. Bien, cuando se regulan los controles que van a realizar las federaciones internacionales, no se dice esto. No se establece esta obligación. Y tenemos que tener en cuenta que la realización de extracciones sanguíneas entraña en una serie de riesgos, pues, como pueden ser desmayos, caídas del paciente, extracciones traumáticas, errores al pinchar, etcétera, 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 que lógicamente solamente podrían reaccionar a estos problemas un personal sanitario con capacidad legal para esa extracción. Pues bien, yo sinceramente no entiendo muy bien por qué la agencia española debe emplear personal sanitario para las extracciones sanguíneas y las organizaciones privadas extranjeras no. Pueden hacer estas extracciones en principio con cualquier personal. Creo que debemos ir hacia unas mínimas garantías que en todos los casos deben ser realizadas por personal sanitario. Otra de las cuestiones, estoy yendo con una cierta rapidez para intentar dejar algo de tiempo para que puedan intervenir todos los asistentes, que seguro que se van a generar dudas, comentarios y demás. Otra de las cuestiones para mí tremendamente conflictiva y que sin lugar a dudas va a traer conflictos en el futuro, es que se van a ceder muestras biológicas, tanto de sangre como de orina o como de cualquier matriz, como hemos visto antes, de cualquier matriz biológica que se extraiga al deportista, se van a ceder sin ningún tipo de control del deportista y además se van a poder analizar múltiples veces a pesar de haber sido analizadas y no haber detectado ninguna sustancia prohibida anteriormente. La ley suaviza una medida que se establece en la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje, concretamente en los estándares internacionales para controles y las investigaciones. En estas normas de la Agencia Mundial Antidopaje se dice que las muestras biológicas de los deportistas, desde el momento que son extraídas, pasan a ser propiedad de la organización que las ha extraído, que las ha tomado, sean de orina, de sangre, de lo que sean. Lógicamente, en mi opinión, esa es una medida que está claramente desproporcionada, que está atentando contra el contenido esencial, tanto del derecho a la intimidad del deportista como del derecho a la protección de datos. Aquí se intenta suavizar, porque lógica, yo creo que el legislador ha sido consciente que no podía decir que las muestras iban a ser propiedad del Estado, pero sí que se nos dice que las muestras biológicas pasan a ser cedidas a la autoridad antidopaje que las ha tomado durante un periodo de 10 años. Y estas autoridades antidopaje podrán cedérselo a la Agencia Mundial Antidopaje y esta, a su vez, podrá cedérselas
a cualquier otra organización antidopaje. Tanto las muestras como los datos obtenidos de esas muestras, aunque ya hayan sido analizadas y no se haya detectado ninguna sustancia prohibida en los análisis. Es decir, lo que está suponiendo es que el deportista pierde cualquier control sobre sus muestras y sobre los datos de las mismas, que es precisamente la parte esencial tanto del derecho a la protección de datos como del derecho a la intimidad. En mi opinión, esto no puede hacerse ni puede contemplarse en una norma de rango de ley, porque tenemos que recordar que la propia Constitución dice que las leyes que regulen los derechos fundamentales siempre tienen que preservar el contenido esencial del derecho. Y en mi opinión, esta medida afecta al contenido esencial del derecho. Luego también nos encontramos con que estas muestras, los laboratorios antidopaje, las van a poder analizar en tantas ocasiones como entiendan necesario antes de comunicar al deportista un resultado analítico adverso. Es decir, si después, tras detectar una sustancia prohibida, se vuelve a analizar la muestra y el resultado es negativo, que es otra cuestión que a mí me llama mucho la atención, en primer lugar, por aclarar, las muestras se van a poder analizar todas las veces que se quiera, aunque el resultado recurrentemente esté siendo negativo, ¿vale? Imaginemos que en una de estas veces que se analiza, se detecta una sustancia, el deportista pide el contraanálisis, el contraanálisis es negativo. Hasta ahora el tema estaba muy claro. Si el contraanálisis era negativo, todo el análisis es negativo. Pues ahora no. Ahora, cuando el resultado del contraanálisis sea negativo, la Agencia Española y la Agencia Mundial van a poder volver a analizar esta muestra para ver si se confirma el negativo. Y aquí quiero recordar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de diciembre del 2008. Es el caso ESI Marper contra Reino Unido. Ha habido ya 2 sentencias después de esta que han concluido exactamente lo mismo. Y es que el Tribunal Europeo lo que nos ha dicho es que la conservación de muestras celulares de personas acusadas de haber cometido un delito, pero que no fueron condenadas, es una medida injustificada, claramente desproporcionada, que no solamente vulnera el derecho a la vida privada de estas personas, sino que además afecta a la presunción de inocencia de las personas de las que se han conservado muestras. Si esto lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de acusaciones de delito, en mi opinión, es bastante más desproporcionado el estar conservando muestras biológicas de los deportistas y estar analizándolas recurrentemente a pesar de que no se detecta ninguna sustancia prohibida, cuando lo que se está tratando es de detectar, en algunos casos, incluso infracciones privadas, que es lo que ocurre cuando es una federación internacional la que está acusando al deportista. En cualquier caso, aunque sea para una infracción administrativa, como sería el caso de la ley, estaríamos en la misma situación. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que la persona sancionada por dopaje va a sufrir, como a través de las consecuencias accesorias de la sanción, va a sufrir unas limitaciones que, en mi opinión, pueden ser injustificadas al derecho al trabajo. Esto es porque la propia ley lo que nos dice es que mientras una persona esté sancionada, no va a poder desempeñar cargos o empleos, remunerados o no, en cualesquiera entidades o instituciones que directa o indirectamente organicen, promuevan, participen, disciplinen, desarrollen o financien actividades deportivas por el periodo durante el que esté cumpliendo la sanción. Por poner un ejemplo, recordemos épocas en las que determinadas entidades pues como UNICEF, que estaban participando en el patrocinio de algún club de fútbol, pues un deportista que haya sido sancionado por dopaje, en el periodo que cumple la sanción, no podría estar colaborando con UNICEF y mucho menos trabajar para ellos.
Quiero mencionar también otra cuestión controvertida, que es el valor probatorio del pasaporte biológico. Se nos está diciendo en el proyecto de ley que el resultado adverso del pasaporte biológico va a constituir prueba de cargo suficiente para acreditar la infracción de la utilización, uso o consumo de sustancias prohibidas. Y lo que tenemos que recordar es que la acusación de pasaporte biológico, lo que realmente se está amparando es en la opinión de 3 expertos que valoran esos datos, pero no dejan de ser la opinión de 3 expertos. Claro, lo que se está pretendiendo dar al pasaporte biológico es una presunción de veracidad que sería contraria a la presunción de inocencia, porque la presunción de veracidad en ningún caso puede alcanzar a calificaciones jurídicas, a juicios de valor o a opiniones. Y en este caso lo que se está pretendiendo hacer es dotar de presunción de veracidad a unas opiniones de 3 personas, por muy expertos que se quieran considerar, pero no dejan de ser nada más que opiniones. Y por eso, en mi opinión, esta presunción de veracidad que se quiere hacer del pasaporte biológico estaría vulnerando la presunción de inocencia. En mi opinión, aunque esto es una cuestión que ya está en la ley por la modificación que se introdujo en el 2017, no tiene ningún sentido que con los plazos que establece la ley para que se pueda ejercer la defensa por parte del deportista, es decir, 15 días para el trámite de alegaciones y proposición de prueba o 10 días para formular alegaciones a la propuesta de resolución, no tiene ningún sentido que un procedimiento sancionador por dopaje pueda alargarse 12 meses, como se establece en la propia ley. Y de hecho, se están alargando procedimientos sin ningún sentido, y lo digo claramente, sin ningún sentido, procedimientos en los que se está meses por parte de la agencia española sin realizar ningún tipo de trámite, ¿vale? Y se tarda meses en la que un deportista que está en muchas ocasiones suspendido provisionalmente, es decir, al propio deportista es al que no le interesa que el proceso se alargue, pues no tiene ningún sentido que un deportista que tenga un plazo de 15 días y luego un plazo de 10 días para defenderse, tenga que esperar 12 meses para que su procedimiento se resuelva. Finalmente, como cuestión más controvertida, el sistema de recursos del proyecto de ley, en mi opinión, vulnera el artículo 24 de la Constitución y el artículo 106.1 también de la propia Constitución. Tenemos que recordar que las resoluciones del Comité Sancionador Antidopaje agotan la vía administrativa y así se establece en el propio proyecto de ley. Pues bien, nos encontramos con que estas resoluciones administrativas van a poder ser recurridas por la Agencia Mundial Antidopaje, por el Comité Olímpico Internacional y por las federaciones internacionales, y dice, aquí también de una manera subrepticia, está introduciendo una cuestión que en mi opinión es anticonstitucional, introduce que podrán ser recurridas por estas organizaciones ante el órgano y con arreglo al sistema de resolución de conflictos previsto en sus respectivas normativas reguladoras. Esto es lo que dice el texto del anteproyecto de ley. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el Código Mundial Antidopaje establece un único órgano y un único sistema de apelación. Y este órgano y este sistema es el arbitraje ante el Arbitral del Deporte con sede en Suiza. Es decir, un deportista español al que se ha dictado una resolución administrativa que le afecta, se puede ver incurso en un procedimiento arbitral que no ha consentido y que, sin lugar a dudas, en mi opinión, afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. Pero es que no solamente afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, sino que afecta a la competencia de los juzgados y tribunales españoles del orden contencioso administrativo, que son los únicos que pueden conocer sobre la legalidad de los actos de la Administración, según se establece en el artículo 106.1, lógicamente, como ha dicho nuestra jurisprudencia, cuando estamos ante actos
digamos, del imperio, actos del Estado, como en este caso sería estas resoluciones administrativas. Esto que ya está siendo objeto de un conflicto, lo menciono a pesar de estar yo dentro de ese tema defendiendo al deportista, en el caso del ciclista Ibai Salas, en el que una de las cuestiones que se está discutiendo es este sistema de recursos que el proyecto de ley está haciendo todavía más duro frente al deportista y está facilitando que estas organizaciones recurran actos administrativos ante tribunales, ante el Tribunal Arbitral del Deporte, concretamente en este caso. En mi opinión, estas son las cuestiones más controvertidas que tiene el proyecto de ley y quedo a vuestros comentarios, preguntas o a lo que estiméis oportuno. Muchas gracias, José. La verdad es que lo has explicado con una claridad meridiana. Yo creo que te has centrado en las cosas más gruesas, ¿no? Quizá las más controvertidas, ¿no? Bueno, luego están las letras pequeñas, ¿no? Algunas de las cuales nos has ilustrado. Muchas gracias. Si vais a hacer alguna pregunta y tal, bueno, está el chat, ¿no? Lo colocáis, cualquier pregunta, yo mismo la hago, o levantáis la mano, bueno, cómo funciona esto usualmente en el Zoom, ¿no? Yo sí que quiero lanzar ¿no? una reflexión, ¿no? O pregunta, ¿no? Como quieras, ¿no? Estas cosas, bueno, la verdad es que esto último que has comentado en relación que la Agencia Mundial Antidopaje puede recurrir ante quien quiera, ¿no? Dice, pues me voy a la jurisdicción contenciosa o me voy yo directamente al tribunal, a Lausana y tal, ¿no? Bueno, esto yo cuando lo vi en el anteproyecto pensaba que era una broma, ¿no? No es una broma, ni mucho menos, ¿no? Algo más reciente todavía, ¿no? Y esto es como reflexión, ¿no? Es decir, ahora llega la Agencia Mundial Antidopaje y le dice al gobierno de España, o al Estado español, ¿no? Quizá ya no al gobierno, al Estado español en su conjunto, le hace una llamada, además, al Poder Legislativo diciendo, oye, tenéis 4 meses para aprobar una ley orgánica, ¿no? A veces uno se piensa, bueno, ¿qué hace aquí el derecho administrativo, ¿no? Porque parece que todo el sistema de garantías, ¿no? Que se articula en el derecho administrativo, pues aquí parece como que estorba, ¿no? O que su aplicación viene a dar la sensación de que somos laxos o, utilizando una terminología mucho más castiza, pues somos unos flojos. Que son unos flojos. Mucho derecho fundamental, mucho análisis, mucho derecho, y aquí no estáis en la vanguardia, que es luchar contra esto, ¿no? Es decir, quizás sería más sencillo quitar el derecho administrativo de aquí. ¿Cómo nos tomamos esto? Es decir, ¿cómo nos tomamos que una organización internacional venga a contarnos esto? Es decir, esta amenaza, entre comillas, está amparada por la Convención de la UNESCO, porque claro, el Código Mundial tiene el amparo de la Convención de la UNESCO, ¿no? ¿Hay amparo a este tipo de advertencias en el convenio de la UNESCO? Porque estamos hablando del Estado español, no estamos hablando de una federación internacional o de una organización deportiva, ¿no? Es el Estado español aquí el que está, además, tramitando en el legislativo una ley orgánica. ¿Hay amparo para este tipo de amenazas? José. Yo ya he escrito que en mi opinión no hay amparo. Lo que pasa es que la Agencia Mundial Antidopaje está jugando porque, por un lado, los estados se están comprometiendo a respetar los principios del código, que ese es el compromiso real de la Convención Antidopaje de la UNESCO, pero por otro lado, como las organizaciones nacionales antidopaje se están incorporando a la Agencia Mundial Antidopaje y al Código Mundial Antidopaje, realmente la Agencia Mundial Antidopaje dice, no, yo no estoy amenazando al Estado español, yo estoy amenazando a la Organización Nacional Antidopaje, que en este caso concreto es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, para que adecúe su normativa al Código Mundial Antidopaje. Claro, su normativa es el Código Mundial Antidopaje y la normativa de la Agencia Española es una ley orgánica, nada más y nada menos. ¿Y qué es lo que nos dice el Código Mundial Antidopaje? Que hay una serie de artículos del Código Mundial Antidopaje que hay que aplicarlos casi al pie de la letra. Y ahí es donde tenemos problemas.
Ahí es donde tenemos problemas. Va a haber una colisión constante entre las normas internacionales y las normas nacionales, porque aquí en España tenemos normas nacionales públicas. O se separa muy bien esto, por ejemplo, si no me equivoco, Francia lo que ha hecho es decir, oye, mira, aquí todo lo que sea deporte internacional yo lo despublifico. Que se las apañen ellos como quieran. Yo podré hacer controles, pero yo despublifico el deporte internacional, porque si quiero entrar ahí, voy a tener colisiones constantes. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí en España? Aquí se está viendo pues, cómo este tipo de conflictos que generalmente terminan afectando a derechos fundamentales, lo que nos está generando es una imagen de que no estamos luchando contra el dopaje. No, perdone, es que lo que estamos haciendo es intentar respetar los derechos fundamentales, que es lo que como Estado de derecho nos corresponde. Entonces, en mi opinión, se está amenazando vía indirecta, pero realmente a quien se está amenazando es al Estado español, no por incumplir la Convención de la UNESCO, porque España no está incumpliendo la Convención de la UNESCO, sino porque la agencia española no tiene una normativa que respete el código. Pero claro, esa normativa es una ley orgánica. Oye, por Dios. Había una mano levantada. Bernardino tiene la palabra. Dale a... ¿No? ¿Verdad? Había una mano levantada, Bernardino. Sí. Cuéntanos. No te vemos. ¿Está? ¿No? O utiliza el chat. No sé si hay dificultades para escucharte. Utiliza el chat y nos... Es que lo tiene... O sea, se permite hablar. Sí. Sí, pero sí, ahora sí. Es que ahora. lo tiene mutado, me parece. Lo tiene tenías quitado mutado. el sonido. A ver. Es que tienes, Bernardino, parece que tienes quitado el sonido. Si le das al sonido, te escuchamos. ¿Sí, Bernardino? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Soy de México, estamos acá en la Ciudad de México, les enviamos un afectuoso saludo. También les comento que soy egresado ahí del Departamento de Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Derecho, de ahí de la Universidad Complutense de Madrid. Quisiera comentar y agradecerles sobre todo esta invitación a la Escuela Práctica Jurídica, a ustedes, ¿no? A Ramón, a José y a Ana, que hagan este tipo de eventos. Y yo en lo particular quisiera preguntarle a José unas características respecto a los derechos fundamentales, pero ante todo quisiera preguntarle algo que no me quedó muy definido para poder seguir con el tema de derechos fundamentales. ¿Qué es un deportista aficionado? ¿No? Porque hablabas del profesional, del nacional, pero del aficionado como que no me quedó muy claro. La pregunta es, ¿el aficionado también tiene que competir para poderse considerar aficionado? Sí, efectivamente. El aficionado también participa en competiciones, tiene que tener licencia federativa y bueno, pues, por supuesto tiene que competir. En principio, se hace la condición de deportista aficionado se hace por exclusión, es decir, aquellos que compiten pero que no tienen ni nivel nacional ni nivel internacional. Pero tiene que tener licencia y competir, sí. Efectivamente. Bueno, después de esto, nada más para concretar, hablabas tú del contenido esencial del derecho, ¿no? Hablabas de unos derechos fundamentales importantísimos, que es el derecho a la intimidad, a la protección de los datos personales y en donde hay, antes de ser castigado, la presunción de inocencia, un tema completísimo. Creo que también ahí debería de entrar el debido proceso. Y dentro del proceso tú señalabas dos artículos constitucionales, el 24 y el 106.1 de la Constitución de España, en particular respecto a lo que viene a ser, pues, los recursos, la tutela judicial efectiva. Creo que Ramón lo había comentado ya y te lo había preguntado respecto a ello, al amparo, al juicio de amparo. Antes de agotar todas las instancias a nivel internacional, vamos a decirlo de esa manera, ¿qué no procede en estos casos, primero para el deportista sancionado, un juicio de amparo a nivel local?
Aquí en España tienes que agotar antes las vías, lógicamente. O sea, desde que se plantea un procedimiento hasta que puede recurrir en amparo, pues aquí en España se están tardando varios años. Sí, se tarda varios años. Entonces, ese juicio, aunque se tarde, tú puedes irte a un tribunal, te pueden demandar al arbitraje internacional. Vamos a ver, la cuestión que se plantea es que en la ley lo que está permitiendo es que determinadas organizaciones recurran contra estos actos administrativos del Comité Sancionador Antidopaje directamente ante el Tribunal Arbitral. ¿Qué es lo que está pasando en el Tribunal Arbitral? Como sabes, el Tribunal Arbitral es el competente para dictaminar sobre su propia competencia. Y el Tribunal Arbitral del Deporte, en mi experiencia, está haciendo una interpretación muy amplia del consentimiento del deportista. Es decir, el Tribunal Arbitral del Deporte lo que está considerando es que el deportista, por el mero hecho de solicitar una licencia federativa, se está sometiendo a los reglamentos, en este caso de la Federación Española y de la Federación Internacional, y como en los reglamentos de la Federación Internacional lo que se está diciendo es que los recursos en temas de dopaje se plantearán ante el Tribunal Arbitral del Deporte, entienden que el deportista ha consentido el arbitraje del Tribunal Arbitral del Deporte. Y lo siguen entendiendo así a pesar de la sentencia de los casos Pechstein y Mutu del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que dijo que el consentimiento de los deportistas no era un consentimiento libre e inequívoco. ¿Vale? Pero a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho esto, precisamente al consentimiento al TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte sigue manteniendo que el deportista ha consentido el arbitraje. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues nos lleva a un procedimiento arbitral en Suiza que se va a regir por la normativa suiza, que si quieres presentar un recurso contra el laudo del TAS, te vas a tener que ir al Tribunal Federal Suizo. Estamos hablando de un procedimiento que para la inmensa mayoría de los deportistas no pueden permitírselo por un tema de costes y a partir de ahí pues, el asunto sale de España. Venga, muy bien, José, pues muchísimas gracias. Esas eran las dudas, me ha quedado muy claro toda esta explicación y les agradezco una vez más que me hayan permitido participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Álvaro Martín. Dice, a día de hoy en España, ¿están claros los límites de los derechos fundamentales de los deportistas frente a la normativa antidopaje internacional? Pues, ¿Tenemos claros los límites, José? Pues vamos a ver, esa es mi tesis doctoral. Vamos a ver, yo sí los tengo claros, las organizaciones internacionales no. Yo he sido miembro de alguna comisión de la Unión Ciclista Internacional y cuando se ha planteado que una medida era contraria a derechos fundamentales, al final lo que te dicen es, si tendrás razón. Pero cuando un deportista recurra y le den la razón, pues entonces ya veremos qué hacemos. ¿Qué pasa? Que un deportista o se ve en la situación de presentar un recurso o no va a ir a decir, bueno, pues mira, yo creo que se están violando mis derechos fundamentales y yo no voy a presentar una acción para reivindicar mis derechos. Terminan cediendo a este tipo de medidas y además tenemos que tener en cuenta una cosa, Álvaro, que yo pues, creo que se ha producido un fenómeno en la lucha contra el dopaje. Yo que ya llevo aquí bastantes años en este tema, se ha producido un fenómeno que a mí me llama la atención. Y ese fenómeno es que los deportistas ya, voy a hablar de manera general y por lo tanto se podrá generar algún tipo de injusticia, a los deportistas se os ha privado de la capacidad de crítica del sistema antidopaje. Se os ha privado por una cuestión muy clara, porque desde hace ya muchos años, aquel que critica, tenemos que recordar que deportistas españoles como Rafa Nadal o Óscar Freire criticaron el sistema de localización. Hoy en día esto sería inviable, porque cualquier deportista que critique el sistema antidopaje o que critique una medida
el mundo del deporte, al final lo que va a terminar diciendo es, claro, lo critica porque tiene algo que esconder. No se plantean que lo critican porque realmente le preocupa su derecho fundamental y quiere defenderlo. En mi opinión, los derechos fundamentales están muy claros. Si hablamos de España, tenemos una Constitución, tenemos un Tribunal Constitucional con un montón de sentencias. Si hablamos del resto de Europa, tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos una Carta de Derechos Fundamentales, tenemos un pacto de la ONU. O sea, tenemos mucha normativa al respecto y tenemos muchas sentencias que han definido esos límites. Ahora bien, cuando esto se aplica al mundo del deporte, con la excusa de que esto es un tema privado y que el deportista, cuando solicita la licencia, se está sometiendo y está aceptando las intromisiones en los derechos fundamentales, esta es la base del sistema. Que cuando el deportista solicita la licencia, está aceptando, y el consentimiento anula la ilicitud de la intromisión. Y yo lo que discuto, y esa es mi tesis doctoral, es que el consentimiento del deportista sea válido. Y hasta ahora, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los casos Prestin y Mutu, pues parece que van en la línea que yo defendí en mi tesis. Que el consentimiento existe, sí. ¿Es válido? No. Porque son dos cosas totalmente distintas. Una, que exista consentimiento y la otra es que el consentimiento sea válido. Y en mi opinión, ese consentimiento no es válido. Muy bien. Pues José, llegados a este punto, queda agradecerte una vez más el que hayas compartido toda la experiencia que tienes, lo mucho que sabes sobre esto, ¿no? Estamos en un momento especialmente interesante para opinar y discutir y plantearnos las cosas, y decir, la capacidad de crítica, ¿no? Estabas diciendo que se había perdido esa capacidad, ¿no? Nosotros como juristas creo que no solo no debemos perderla, sino que tenemos que estar comprometidos en seguir manteniéndola, ¿no? Y bueno, no hay más preguntas, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y vuestra participación. Nos vemos en alguna otra más, y aquí lo dejamos. Pues muchísimas gracias. A ti en todo caso, José. Desde la escuela, muchas gracias a los tres. Ramón, José, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta ahora.